profeta Héctor Cruz, queriendo traerle una enseñanza profética en este tiempo que estamos viviendo. Tiempo profético, un tiempo importante, esencial, crucial y dimensional para la iglesia, para el pueblo. Un tiempo donde debemos de discernirlo, debemos de tener ojos abiertos y escudriñar y abrir nuestro corazón a lo que están diciendo o lo que Dios está hablando y revelándole a los profetas. La palabra del Señor dice: por cuanto no entraste a mi secreto, no pudiste recibir la revelación mía y llevaste el pueblo al engaño. Dice el profeta Jeremías acerca de aquellos profetas que alimentaron el ego, el orgullo y la prepotencia de un pueblo desviado de Dios. Es importante estar en la presencia del Señor para poder oír, poder entender los sazones y los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hay personas que dicen no es de nosotros conocer los sazones y por ende no escudriñan, no buscan la forma de conocer y que les sea revelada. Yo creo que lo que estamos viviendo actualmente es muy profético. Como profeta del Señor, debemos de estar pendiente lo que sale a través de los medios de comunicaciones, lo que dice la prensa, lo que dice el gobierno, lo que se está hablando en el mundo. Debemos de estar pendiente para que el Espíritu nos acomode lo que se está diciendo con lo que Él nos habla. Y es importante poder conocer un profeta que no está pendiente a lo que se está hablando, en lo que está diciendo la noticia, lo que está diciendo el gobierno, lo que está pasando alrededor. Es simplemente un profeta cotidiano. Un profeta cotidiano es un profeta laico, un profeta que se mueve en ese nivel de necesidad cotidiana del pueblo. Por ejemplo, veo a alguien con un dolor de cabeza, alguien está a punto de recibir una herencia de una casa, veo el número, tal número, Dios te va a entregar este número, esta finanza. Son profetas cotidianos que se mueven a la necesidad del pueblo. Pero cuando entramos al secreto de Dios, como profetas somos dimensionados y ya no solamente somos profetas cotidianos, sino que nos movemos en la dimensión colectiva. Comenzamos a hablarle al pueblo en general, a las asambleas, comenzamos a marcar y a impactar y a transformar asambleas. Ya la palabra no se nos es revelada solamente para un pueblo, sino que también nos es revelada una palabra para la nación. Pero no solamente eso, cuando entramos a esa dimensión colectiva, también entramos a la dimensión trascendental. La dimensión trascendental es cuando hablamos misterios que aún no han sido escritos o plasmados y trasciende los tiempos. Es una palabra que marca este año, el año que viene, el otro año y otras generaciones. Una palabra que trasciende. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo, llevándonos a esa trascendencia, o sea, a esa dimensión trascendental, para que nuestra palabra de hoy marque las generaciones que han de venir después de nuestra generación. Nosotros no debemos de enfocarnos en la generación actual, debemos de enfocarnos también cómo serán las generaciones que vendrán después de la nuestra. Y hay una palabra que queremos presentar en esta enseñanza y tiene que ver con lo que está surgiendo en esta hora. Todos conocen el famoso coronavirus, la pandemia COVID-19 que alarmó al mundo, que conmovió asambleas, que conmovió naciones, que conmovió reinos. Y muchos han sido y fueron alarmados a causa de su impacto y de su aceleración de contagio, y cómo surgió de un cero a hoy ser casi o millones siendo afectados y contagiados y marcando no una nación, no a un tercer mundo,
sino a un reino poderosos, como lo es Inglaterra. Inglaterra ha sido impactado, su ministro fue contagiado. Vemos como también en Israel también fue afectado. Vemos Estados Unidos afectados. Vemos diferentes lugares importantes, naciones, Rusia, que han sido afectados. El mundo fue paralizado. Esto fue algo global. Como dije, no una sola nación, sino el mundo completo. Tercer mundo, reinos, imperios fueron paralizados, impactados. Algo tan pequeño, algo aparentemente insignificante, causó un daño grande y paralizó el mundo. Dice Bill Gates en 2015, el fundador de Microsoft, que el mundo no sería impactado, que los próximos años la generación no serían impactada por una bomba atómica, sino por algo, un tiro insignificante. Sería impactado, arropando al mundo. Ahora, todo este asunto es profético. Todo esto es profético. ¿Cuál es el principal y el objetivo de todo esto? Paralizar a las naciones para que el mundo entienda la posición de ese pueblo llamado iglesia, que fue asignada aquí en la tierra para establecer el reino de Dios. Nosotros no fuimos establecidos en el cielo. Nuestra asignación no fue dada para llevarse a cabo en el cielo, sino que fue dada para ser llevado a cabo en la tierra. Somos salvos, conocemos el reino de Dios para establecerlo en la tierra, porque el propósito eterno siempre fue entregarle esta creación al hombre. Cuando el hombre fue creado en el principio, Dios le dio la autoridad de sujuzgarla, de cuidarla y de señorear sobre los animales en ella y multiplicarse en ella. Esa fue la asignación del hombre. El hombre no supo cuidar esta creación, abandonó la dirección que el Eterno le dio, porque vivamos en gracia, vivamos en ley, vivamos bajo una teocracia, siempre hay una dirección que debemos de captar. Dios nunca nos deja sin dirección. El hombre, viviendo en esa teocracia, viviendo en el gobierno de Dios, estando en la perfección, recibe dirección. Todo esto es tuyo, de todo tú puedes agarrar y comer, pero este árbol no lo tocará. El árbol de la ciencia del bien y el mal no lo tocará. El día que tocase, pues morirás y será expulsado de este lugar que se te está entregando. El hombre desobedece, sea a causa, y eso sería otra enseñanza, pero sea a causa de la mujer o como sea, como usted quiera llamarle, pero la cosa es que el hombre desobedeció y fue expulsado de el Edén. Y la Biblia dice, por cuantos todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Jesús viene al mundo, enviado por el Padre, el Hijo de Dios, para establecer lo que el hombre perdió y él entregárselo a su iglesia, a su pueblo. Entonces, Dios nos salva, nos libera de la garra del enemigo, nos entrega su reino para establecerlo en esta tierra. O sea, somos asignados no para establecer el reino en el cielo, sino somos salvados y somos asignados para establecer el reino en esta tierra. Entonces, esta situación que estamos viviendo
estamos atravesando, que estamos enfrentando, no solamente nos lleva a una humillación, a un arrepentimiento, sino nos lleva a poseer lo que perdimos y que el mundo se abra a que nosotros establezcamos lo que se nos ha asignado. O sea, hay una preparación, es algo profético lo que se está viviendo. Y el asunto es que esta situación, no solamente vidas fueron afectadas, lloramos, lamentamos la pérdida de muchos seres queridos y oramos por la fortaleza de personas que perdieron a sus seres queridos. Pero no solamente vidas humanas fueron afectadas, sino una de las cosas más importantes para la nación que fue afectada fue la economía, la bolsa de valores. Y esa es la enseñanza que queremos traer en este momento. Lo que nos espera, lo que surgirá en los próximos meses, años, el transcurso de este tiempo hasta la venida del Señor, lo que nos espera. Alguien dice, las cosas se van a poner peores. El mundo siempre irá de mal en peor, porque la Biblia dice que el mundo entero está sujeto al maligno. Y mientras la iglesia no sea, hasta que Jesucristo, no establezca su reino total en esta tierra, las tinieblas siempre seguirán luchando. Y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice que se multiplicarán el mal. Y la Biblia dice que seguirán habiendo guerras, conflictos, terremotos, pestes. Sí, la maldad del hombre va a seguir alimentándose. Sí, van a seguir apareciendo personas, científicos fabricando e inventando virus nuevos. Porque el objetivo de muchos es quitar, aunque sea la mitad de la raza humana sobre la faz de la tierra, porque ellos sienten y piensan que está sobrepoblada. Y ese es el pensamiento de ellos. Pero saben muy bien que en esta ocasión, al surgir lo que sucedió ahora, no esperaban, ellos mismos han sido sorprendidos porque no esperaban que fuese tan afectado la economía como ha surgido. La economía mundial ha sido afectada. La economía mundial. Multimillonarios, personas multimillonarias que dependen de la bolsa de valores, que sus finanzas están entregadas en la bolsa de valores, a tener todo este efectos y bajar tan cruelmente la bolsa de valores, ellos también han sido afectados. Personas, empresas multimillonarias, ver por ejemplo Walt Disney o Disney World ser cerrada, una empresa que produce finanzas a través del turismo, ser cerrada, la economía ha sido afectada. Ver cruceros que produce tanta finanza para la nación, ser cerrada, la economía ha sido afectada. Ver empresas como de bienes raíces, de tener sus ventas, su negocio en este tiempo, la economía está siendo afectada. Entonces, ¿qué va a surgir ahora? ¿Qué va a suceder ahora en medio de un mundo ya habiendo vencido la pandemia, pero ahora enfrentándose a un caos económico? ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos espera? Y a eso es lo que vamos. Y para iniciar, yo quiero ir a Éxodo, en el primer capítulo. Éxodo, en el primer capítulo. Porque este libro, Éxodo, es un libro profético. No es solamente un libro histórico, es un libro profético. Y aquí vemos prototipos, porque Moisés es prototipo de Jesús, el Mesías,
y a la misma vez vemos el lazo de alianza y de linaje que hay entre Moisés con Jesús. Mira esto. Dice la palabra, dice en Éxodo capítulo 1, y dice que se levantó en el verso 8, dice, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conoció a Joseph. Estoy leyendo la Biblia Tanaj, traducida del hebreo al español. Dice, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conoció a Joseph y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procederemos inteligentemente contra él por si llegase a aumentarse más. Y será, si llegase a ocurrir una guerra, se juntará también él a nuestros enemigos, guerreará contra nosotros y nos expulsarán de la tierra. Entonces colocaron sobre el pueblo de Israel jefes de impuestos a fin de hacerlos sufrir con sus cargas, y construyó ciudades a fin de atesorar para el faraón a Pitón y a Ramsés. Pero así como lo hacían sufrir a él, así más se aumentaba y así se fortalecía y se hastiaron los egipcios por causa de los hijos de Israel. Fíjese, había una presión entre Egipto contra los hijos de Israel. Recuérdese que los hijos de Israel entraron a Egipto con propósito. Era profético que Israel entrase. Por eso es que Dios permite que José sea entregado a Egipto. Y usted conoce la historia como Dios levanta a José para ser gobernador de Egipto. Nunca José llegó a ser un faraón, porque no era el plan profético, porque él no podía cortar su alianza, su pacto y su cobertura e investidura profética, cambiando como siendo hebreo para convertirse en un faraón. Pero sí se le abrió puertas para convertirse señor y gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios traería a los hijos de Israel haciendo cumplir la palabra que Dios le entrega a Abraham de que Israel estaría residiendo en Egipto por 400 años. Ahí Dios trae a Israel y le entregan un terreno, una sección donde los hijos de Israel vivirían, que en ese lugar los hijos de Israel sería su lugar, su residencia. Y ahí en ese lugar comenzaron ellos a multiplicarse, comenzaron ellos a crecer en número. Y los egipcios comenzaron a tener temor. Ahora, lo que le llamaban los inteligentes, los conocedores, los encargados a administrar o aconsejar el gobierno o al rey de Egipto, le dice, mira, hay que hacer algo, hay que detener a esta gente, hay que oprimirlos, hay que agobiarlos, hay que detenerlos, porque si no esta gente se van a fortalecer, esta gente van a tomar posesión, esta gente van a tomar derecho y nosotros no vamos a poder escapar de lo que pudiese ellos hacer contra nosotros si se llegaran a unir con otros enemigos nuestros. Ahora, ¿qué fue lo primero que ellos levantaron? Dice que le levantaron, dice le colocaron jefes de impuestos. O sea, comenzaron a golpearle a través de la finanza, a través del impuesto, comenzaron a oprimirle. Porque lo primero que el enemigo hace para detener, para nosotros acelerar y poder cumplir con la asignación que Dios nos ha dado, es atacarnos en la finanza, es oprimir nuestra finanza. Dice que comenzaron y colocaron personas de impuestos que comenzaron a oprimirles a través de esa área. El mundo en el cual nosotros estamos viviendo, en este lugar donde Dios nos ha establecido, se han levantado gentes de gobierno, gentes que trabajan en las casas de leyes,
que han levantado leyes contra la iglesia, que han oprimido en la área económica a la iglesia. Usted puede ver que cualquier personaje aparecido con cualquier invento se le, ¿cómo se dice la palabra? Se le ayuda, se le financian, se le acepta cualquier proyecto y se le abre las puertas para ellos poder facilitarse en lo que tienen que hacer a través de la economía. Le pongo un ejemplo. Se levanta, nosotros nos beneficiamos a través de eso, pero se levanta un muchacho de Harvard con la idea de sacar un medio social llamado Facebook, y el mismo gobierno le financia para que él pueda llevar a cabo el proyecto que él presentó. Y hoy día, a causa de ese proyecto, el muchacho es multimillonario. Vemos también el caso de MySpace o cualquier otro asunto secular. La red o el grupo LGBT presentan su proyecto y los gobiernos le sustentan, le proveen, le ayudan. Ahora, la iglesia presenta un proyecto en el cual la nación se puede beneficiar, en la cual podemos ayudarle a la carga que tiene la nación para ayudar a los desamparados, a los alcohólicos, a las mujeres maltratadas, pero no se nos acepta. Se levanta cualquier persona los que promueven el aborto. Viene el gobierno. Gracias a Dios damos y bendecimos al presidente que tenemos en este momento, Donald Trump, que se levantó contra esa provisión y ese sostén que se le daba al mover de aborto. Pero levantaron y vienen y se le firma, se le ayuda, se le provee. Y entonces contra la iglesia se levanta leyes que impiden la aceleración y que nos agolpean a través de la misma finanza. No creen que nosotros somos capaces de liberar la situación económica de la nación. No creen que nosotros somos capaces de ser asesores en la finanza. ¿Por qué? Porque las personas más endeudadas, con más problemas económicos, donde más pobres existen, es en la iglesia. Somos los que somos somos menos dueños de negocios. Tenemos negocios pequeños, habemos muchos hermanos con negocios pequeños, pero usted no va a encontrar una persona multimillonaria. De que lo hay, pero no lo resaltan. Multimillonaria que digan, esta persona le sirve a Dios, sus diezmos son entregados a la iglesia. Entonces es una opresión. El diablo siempre usará esa área económica para detener el avance del reino. Ahora seguimos con esto. Dice que esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con trabajo duro. Esto lo estamos viviendo. La iglesia ha vivido la opresión que ha tenido que pasar la iglesia. Dice, y ellos comenzaron a trabajar duro con barro y con ladrillo y con todo trabajo del campo, con todo el trabajo que se sirvieron de ellos con dureza. O sea, Egipto se benefició del trabajo de los hijos de Israel, pero nunca les honraron. Más bien deseaban el mal de ellos, el mal sobre ellos, y la razón por la cual le colocaban tarea pesada era para que ellos se rindieran o desaparecieran. Habló el rey de Egipto a las parteras de Ibrojot, que el nombre de una era Shifra y el nombre de la otra era Pula, y les dijo, cuando hagan dar a luz a las Ibrojot, verán en la silla de parto, si es niño lo matarán, pero si es niña vivirá. Ahora, oiga, esto es interesante, porque ellas tuvieron temor de Dios y no hicieron según la orden del faraón. Y dice, y aquí en esta versión me bendice mucho, porque dice, hizo bien Dios a las parteras, se aumentó el pueblo y se fortaleció mucho, y fue por haber temido la partera a Dios que les hizo
dinastías a causa de la actitud positiva de las parteras. Dios les hizo dinastías. No había dinastías, pero Dios les hizo dinastías. Ahora vamos a leer el comentario de esto aquí. Dinastía, la palabra hebrea, dinastía es bait, que significa casa. Del mismo modo que en otro idioma se utiliza para dominar las dinastías reales. Por ejemplo, Bet Shaul, Bet David, y en Bené Israel los Kohanim. Bet Aarón, de Shifra Joed salió la dinastía de los Kohanim, descendientes de Aarón, su hijo. Y de Púa, Miriam, salió la dinastía de los reyes de Bet David, descendiente del matrimonio de Caleb con Miriam. O sea, Dios hace que se levante una dinastía a causa de la actitud positiva de las parteras. Y oiga lo que quiero profetizar a través de esto. Han habido muchas gentes que han abogado al favor de la iglesia, que han estado ocultos, pero han defendido la iglesia, y a causa de ello se ha levantado una dinastía, una casa real. Dios le entrega casa a la iglesia, o sea, Dios la establece, la firma. ¿Qué vamos a ver al transcurrir este tiempo? Vamos a ver una firmeza de la casa de Dios, una firmeza de la iglesia. Ahora, dice la palabra del Señor que hubo un hombre de la casa de Leví que desposó a una de las hijos de la tribu de Leví y la embarazó, se embarazó ella, y la mujer dio a luz un hijo y vio que él era bueno de aspecto y lo tuvo escondido por 3 meses. ¡Wow! Yo siento la presencia de Dios. Es interesante porque esta mujer se llamaba Miriam. Se llamaba Miriam. La mamá de Jesús biológicamente se llamó Miriam. Entonces, mire el lazo que hay de linaje entre Jesús y Moisés. Esta mujer tuvo que guardar a su hijo por 3 meses. Y este muchacho fue guardado durante un tiempo crucial donde se levantó persecución contra todos los hijos de Israel. A todos eran echados. Fue la orden que dio el rey de ser echados en el río Nilo para que los cocodrilos se los comieran. Entonces, Jesús, en el tiempo de Jesús, cuando nace, se levanta un dicto, una declaración por Herodes para que todos los niños también fueran asesinados por temor que se levantase un rey, según la declaración de los magos, que se iba a levantar un rey, y por temor a los magos, a esa palabra y a esa profecía que estaba escrita, Herodes tuvo temor y comenzó a asesinar a todos los niños. Entonces Dios guarda a Faraón, a Moisés, Dios guarda a Jesús, porque había un cumplimiento profético. Ahora es interesante donde es puesto este niño es puesto en el río Nilo. El río Nilo era... tenía que ver una representación importante para los egipcios. El río Nilo era como, por decir, la bolsa del mundo. Era donde para Egipto era algo sagrado. Era donde ellos consideraban que se encontraba sus mejores riquezas, su provisión se encontraba en el río Nilo. El río Nilo era, por decir, una provisión y hablaba de la abundancia de Egipto. Entonces, en el río Nilo es puesto Moisés en una canasta. Es puesto Moisés y lo recibe la hija del faraón. Pero él fue llevado en el río Nilo. El río Nilo representa la bolsa de valores de Egipto como la bolsa de valores nuestra. Dios pone a Moisés en el
en el río Nilo, siendo el pequeño. ¿Para qué? Para Dios mostrar, ustedes poseerán las riquezas de Egipto. Ustedes despojarán a los egipcios de sus riquezas. Era lo que Dios estaba diciendo. Ahora, cuando de momento se desata los juicios de Dios sobre Egipto, una de las plagas que más afectó a Egipto y lo atemorizó fue cuando el río, y fue la primera señal, se convirtió en sangre. Cuando el río se convirtió en sangre, para eso fue algo espantoso, fue algo atemorizante para Egipto, cuando el río Nilo fue convertido en sangre. En este tiempo, la bolsa de valores, Dios nos ha dado las estrategias. Dios ha dado palabra profética y ha levantado apóstoles con un conocimiento en la área económica. Dios nos ha preparado para este tiempo y nos ha puesto como puso a Moisés en esa arca, en ese lugar, para ser puesto en el río Nilo, para nosotros comenzar a tener posesión de la finanza y la economía de este mundo. Dios comenzó a revelarnos lo que estaba por surgir. Esto que está sucediendo no es nuevo. Ya Dios lo ha hablado a través de los profetas, que la economía de las naciones serían afectadas, que la bolsa de valores bajaría en una forma exagerada. Pero Dios nos ha puesto, la iglesia ha sido puesta como casa en el río Nilo, en Egipto, en este mundo, para nosotros establecer el reino en medio de una crisis económica financiera y podamos ser la respuesta a esta situación. Mire esta palabra. El río Nilo es afectado. El río Nilo es la sangre, se convierte en sangre. El río Nilo se convierte en sangre. Es la primera señal, es la primera plaga que recibe Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa el sistema de este mundo. Y así como en Egipto el río Nilo fue afectado, fue convertido en río, su dependencia que tenían hacia el río Nilo, lo que ellos creían del río Nilo, fue sacudido por lo que ellos estaban viendo, dejándole ver que el Dios de Moisés no venía con cuentos, que el Dios de Moisés no venía con historitas. Y Dios le está dejando ver al mundo que Él no viene con historita, que Él no viene con cuento, que Él se propone a entregarles las riquezas de este mundo a la iglesia, que Dios se propone a entregar, que Dios se propone a derrumbar los imperios para establecer su reino. Eso es lo que está a punto de suceder en esta hora. Ahora, la Biblia es clara, la profecía es clara cuando nos habla que cuando nos habla en Ageo, la Biblia es clara cuando nos habla en Ageo, en el libro de Ageo, cuando dice, sacudiré, dice, dentro de muy poco tiempo sacudiré yo los cielos y la tierra y el mar y el suelo firme. Sacudiré todas las naciones y vendrá entonces los tesoros de todas las naciones. Yo sé que te explicaron a través de la interpretación de Reina Valera y nos enseñaron en la teología que dice que vendrá el deseado de todas las naciones. Y te enseñaron que el deseado de todas las naciones tiene que ver con Jesucristo. El deseado de todas las naciones no es Jesucristo. Jesucristo es nuestro deseo, es nuestro amor, es nuestra pasión. Pero el deseo de las naciones, el deseado de todas las naciones es la economía. El Dios de esta nación es la bolsa de valores. El Dios de esta nación son sus riquezas, son sus bienes. Por eso es que hay guerra, por eso es que hay conflictos, por eso es que los Estados Unidos agarra y posee
y toma posesión de Nuevo México, que le pertenecía a México, parte de Texas, que le pertenecía a México. ¿Por qué? Por causa de levantan guerra, a causa del problema de la riqueza, porque hay conquista, porque están detrás de las riquezas de otras naciones. Entonces, el deseado de las naciones no es Jesús, el deseado de las naciones son sus riquezas. Pero dice la palabra que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios sacudió a Egipto. Y cuando libera a Israel de Egipto, Israel sale con las riquezas de Egipto. Salió con el oro, con la plata. Salió con todas las riquezas. Despojó a Egipto y se llevó la riqueza. ¿Eso era mal? No, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Egipto tenía riquezas, pero lo que producía las riquezas era su propia tierra. Su río producía abundancia, porque ese río lo creó el Eterno. Entonces, el dueño del oro y de la plata es Dios. No importa quién esté establecido, quién esté ubicado, quién esté poseyendo, todo le pertenece a Dios. Pero cuando hay una mal posesión, entonces Dios tiene que desubicar lo que está poseyendo, lo que le pertenece a la iglesia. Entonces tener que sacudir para que la iglesia tome posesión. Entonces dice que sacudirá todas las naciones. Entonces vendrá los tesoros de todas las naciones y yo haré llenar de gloria esta casa, dice el Señor. Entonces, Dios dice que en este tiempo viene un cambio fuerte, viene una crisis y esto lo puede profetizar hasta un ciego, hasta un profeta laico. Viene una situación fuerte en la economía como nunca antes en la historia. Naciones se van a desesperar, reyes se van a suicidar, gentes desesperadas porque no hay economía. Actualmente son miles y miles y miles de desempleo que causó este virus, causando desempleo a causa del cierre de empresas. Hay empresas que se cerraron y no van a volver a reabrirse por falta de la economía, porque ha habido una inversión fuerte para poder ayudar a acelerar la mejoría, porque necesitan la mejoría. No es que le interesan el pellejo del otro o de la otra, sino porque entienden que necesitan a los israelitas, necesitan a los que van a edificar, a los que van a trabajar, a los que van a producir, porque la economía no es la nación, la economía no es la bolsa de valores, la economía eres tú y soy yo. Nosotros somos la economía de la nación. Y si a nosotros nos paran o se muere el ser humano, se muere la economía de la nación. Porque somos los que producimos la economía. Somos los que trabajamos para que esa economía se levanta. Cuando muere el Job, el de Apple, antes de morir, él vino con una idea. Estaba muriendo de cáncer y vino con una idea. La bolsa de valores estaba siendo sacudida, se estaba hablando, había mucha discusión, pero de momento él vino con un invento y la bolsa de valores comenzó a subir a causa del invento. Se necesitan a esa gente, a hombres, mujeres. Son ellos los que mueven el conocimiento para que pueda reproducir. Entonces, el ayudar a invertir para poder ayudar a la raza humana es para que la economía no desaparezca por completo. Entonces necesitamos al ser humano para que la economía reproduzca. Entonces tú y yo somos la economía. Por esa razón es que Dios levanta a la iglesia en la autoridad y en el poder y en la posición de reino y de gobierno para entonces entrar a esa posesión que Dios nos ha entregado. Para esa posesión. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos meses? ¿Qué nos espera en los próximos años? Viene después de esta pandemia que ya termina, fue sentenciada, ya termina, hay un desvío, la curva y desaparece. Va a haber años para poder mejorar la economía, porque vendrá un bajón. El sacudimiento comenzó en las naciones, su economía ha sido sacudida, tienen que venir con algo.
pararon el cinográfico, todo se detuvo, todo se paró paralizado. Entonces la economía se detuvo también. Entonces, al ver esta situación, dice que volverá, dice en tu Biblia, en tu versión, y volverá el deseado. Aparecerá el deseado. Volverá el deseado de todas las naciones, o sea, la riqueza. Pero dice, pero ellas serán entregadas a la casa del Señor. Entonces, Dios prepara un pueblo administrador, con mente de gobierno, con mentes de señorío. Y Dios nos regresa al principio, donde le dice al hombre, sojuzgar la tierra, cuidarla, administrarla. Las empresas poderosas que se levantarán serán entregadas en manos de la iglesia. Dios va a comenzar a preparar. ¿O usted cree que la razón por la cual Dios nos manda ofrendar, a diezmar, es porque Dios necesita de nuestra plata? No es eso. Porque es que lo que tú invertiste y ese arma que Dios te entregó para tú ejercerla como iglesia, era para que te sirviera en este tiempo. Porque entonces reprenderé por ti el devorador y te llamarán deseado. Wow. Entonces hoy te ministro y te bendigo con esta palabra. Te ministro con esta palabra. Vienen momentos fuertes. Porque el terror más grande no es esta pandemia. El terror más grande no es esta pandemia. El terror más grande es el problema económico. La iglesia será reconocida en su posición. Y van a haber faraones que van a querer luchando. Y van a haber gobiernos que van a resistirte. Pero la iglesia la iglesia tiene que tomar su posesión. La iglesia tiene que tomar su lugar. Eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Eres el pueblo adquirido. Eres el pueblo señalado para este tiempo. Por tanto, levántate hoy en el nombre de Jesús. Créele a Dios. This is your best time, como dicen en inglés. Este es tu mejor tiempo. En el nombre del Señor. Te bendigo con esta palabra.